Dios te bendiga, mi amado amigo, hermano, que me ves a través de esta plataforma del Facebook y el YouTube del Centro de Discipulado Mundial, el cual está ubicado aquí en el barrio Pitaya, sector El Faro, en Humacao, los cuales pastorea la pastora Sandro Yola y Pablo Reyes. Que le habla a su amigo hermano, el pastor Pedro Torruellas, parte del equipo pastoral de la casa. Y en esta noche queremos compartir con ustedes, ya que estamos celebrando septiembre, el mes de la Biblia, mes de las Escrituras, de la Palabra de Dios, y en esa línea, en ese tema, queremos compartir esta reflexión que se titula La Palabra de Dios, alimento y arma de defensa para el creyente. Como sabemos, ¿verdad? Las Escrituras, la Palabra de Dios, son un tesoro de conocimiento y de sabiduría que desafortunadamente muchas personas no lo valoran. Podemos y sabemos y hemos escuchado que no hay un manual, ¿verdad?, para ser buenos padres, buenos esposos, buenos seres humanos. Pero sí permíteme decirte que sí existe un manual, y es la Palabra de Dios. Las Escrituras son ese manual que con un propósito que nos enseña los límites e instrucciones para aprender a vivir esta vida conforme al propósito y voluntad de Dios para nosotros, su creación, sus hijos. Además de ser un manual de vida, ¿verdad?, es también nuestro alimento. Así que es importante que como iglesia, que no despreciemos ese maná, ese pan, ¿verdad?, de sabiduría que Dios nos brinda. Pues su palabra nos proporciona fuerza, vitalidad, sabiduría, limpieza, salud, entendimiento y comunión con Dios. Así como el pan, ¿verdad?, lo ingerimos para alimentarnos físicamente, así mismo debemos de hacer, y con mucho mayor deseo, de alimentar nuestro espíritu con el pan de vida, que es la palabra de Dios. Así que nuestra actitud debe ser la de esperar que Él, nuestro Dios, ¿verdad?, nos alimente por su palabra y que nuestro espíritu se fortalezca por medio de ella. En Mateo capítulo 4 hay una historia, ¿verdad?, donde Jesús va al Jordán a bautizarse, a donde Juan el Bautista, y luego que desciende a las aguas y es bautizado, el Espíritu Santo se posa sobre él y es llevado al desierto, donde estuvo por 40 días en ayuna. Una vez él termina este ayuno, después de 40 días, cuando viene saliendo del desierto, se le presenta a Satanás, ¿verdad?, el tentador, para tentarlo. Y lo primero que pone en duda, ¿verdad?, es su identidad como hijo. Entonces él le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tentándolo, el cual sabía que él había estado, ¿verdad?, en un ayuno. Obviamente sale con hambre física, pero no así una espiritual. Y Jesús le responde con estas palabras, donde le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que es importante que sepamos que ese pan espiritual, el cual nos alimenta, el cual nos fortalece, es la palabra de Dios, la que sale de su boca, la que ya Dios ha declarado y la que nos ha dejado escrita, ¿verdad?, para nosotros tenerla hoy, la cual conocemos como la Biblia. Y es importante que cuando oremos, ¿verdad?, oremos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente, nosotros como creyentes y como seres humanos, como creación de Dios, en nuestro diario vivir vamos a experimentar pruebas y tentaciones a lo largo de nuestra vida, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta carne. Y así como Jesús las padeció en carne propia, así también nosotros las vamos a padecer. Por eso Él dice en su palabra que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque Él venció al mundo. Y Él nos da las estrategias de cómo vencer las tentaciones. Y Él nos enseñó que con el poder de la palabra podemos vencer al enemigo, podemos vencer las tentaciones. Así que, por lo tanto, debemos de contestar cuando seamos tentados o cuando nos hallemos en una prueba: escrito está, porque ya nuestro futuro ya fue establecido, ya fue declarado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y la oración acompañada con la palabra de Dios es nuestra arma principal que empleamos en lucha contra Satanás.
En Mateo, Jesucristo nos enseña cómo utilizar la palabra como un arma de defensa contra las tentaciones las cuales podemos utilizar en los tiempos, ¿verdad?, de pruebas y necesidad. Jesucristo citó las Escrituras en Mateo para defenderse del tentador y vencerlo. Pero en esta escritura vemos que el diablo también utilizó la palabra para tentar a Jesús. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios leamos la palabra, conozcamos la palabra y que sepamos que más que nuestro alimento espiritual, también es nuestra arma de defensa para contrarrestar los ataques del enemigo, que podamos citarla correctamente y no nos dejemos engañar por el enemigo y por sus mentiras. Además de ser nuestro manual de vida, además de ser, ¿verdad?, nuestro alimento, la palabra de Dios también es nuestro faro. Y el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, lo que el salmista nos quiere decir aquí es, en esencia, nos hace un llamado a caminar en la luz de la palabra de Dios. Nos invita a no conformarnos con la oscuridad de este mundo, sino nos invita a buscar la Biblia, ¿verdad?, las Escrituras, la palabra de Dios, la iluminación que necesitamos para vivir de acuerdo con los propósitos divinos. Además de ser, ¿verdad?, un faro, el cual nos ilumina nuestro caminar para que veamos por dónde vamos, no tropecemos, es nuestro mapa. En el Salmo 32, 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En nuestra travesía por la vida, como creyentes, Dios nos ha dado un mapa o un GPS, ¿verdad?, espiritual para guiarnos. Cuando no sabemos qué hacer o qué camino tomar, el Señor, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros, nos muestra el camino y la dirección correcta que debemos tomar. Así que cuando oramos, conocemos, ¿verdad?, todos estos beneficios que tiene y produce la palabra en nuestras vidas, entonces podemos ver qué es lo que produce la palabra de Dios en nosotros. Y la palabra de Dios produce cambios en todos los aspectos de nuestra vida. En la carta de Hebreos se nos dice que la palabra es viva y eficaz. Es viva porque produce vida. No pasa de moda, no se hace vieja, no muere, es eterna. Además, es eficaz porque los métodos del hombre cambian y han probado ser ineficaces, pero la palabra de Dios ha probado en toda época que es eficaz para producir gente sólida, gente victoriosa como usted y como yo, y gente exitosa. La palabra dice en Hebreos capítulo 5, versos del 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí el apóstol, el escritor, el autor de Hebreos, lo que nos está diciendo es que ya al tiempo de que las personas, ¿verdad?, por haber estado expuestos a la palabra de Dios, se supone que ya fuesen maduros, estuviesen capacitados y estuviesen enseñando a otros la palabra de Dios. Así que vemos que Pablo se queja de que en los hebreos que ellos debían ya estar enseñando a otros, pero por falta de apertura a la palabra de Dios necesitaban ser enseñados como niños. Es interesante ver que todos debían ser ya maestros, o por lo menos estar aptos para enseñar y capacitar, discipular a otras vidas, a otras personas, pero vivían faltos del compromiso en su crecimiento espiritual. Procuremos una vida de compromiso y una vida de entrega al Señor y a su palabra para que podamos crecer, madurar espiritualmente en la palabra de Dios y podamos ayudar, podamos enseñar, instruir, discipular a otros
para que asimismo se acerquen al Señor, y así podemos entonces ir esparciendo esta palabra, estas buenas nuevas, que es el mandato que el Señor nos ha dado, ir y predicar. Pero tenemos que discipular, tenemos que enseñar la palabra, lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, tenemos que compartirlo con otros. Pero tenemos que tener el compromiso, primeramente, de vivir una vida de comunión, de intimidad con Dios en oración y en el estudio de la palabra, para que podamos ser eficaces y podamos enseñar la palabra, ¿verdad? Como el Señor quiere que la enseñemos correctamente. También la palabra produce en nosotros la edificación de nuestra vida, es producida por la palabra de Dios. Entonces hay 3 preguntas que yo quiero hacer en esta noche. ¿Por qué hay gente que no tienen crecimiento en el espíritu? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué hay gente que no tienen crecimiento en el espíritu? ¿De qué se están alimentando? ¿A qué le están dedicando más tiempo? ¿A qué le están dando más prioridad? ¿Por qué unos no cambian en lo profundo de su ser? No están permitiendo que la palabra produzca ese cambio en su interior, en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Hay personas que han dicho que ya están viejos para cambiar, ya a esa edad nadie los va a cambiar, pero yo te digo que eso es una mentira que el enemigo ha tratado de sembrar y plantar en tu vida, porque todo aquel que tiene un encuentro con Jesús es transformado. Porque todo aquel que tiene un encuentro genuino con Dios no puede seguir siendo la misma persona. Tiene que ocurrir una transformación dentro de él. ¿Por qué siguen con las mismas cosas como principios que los controlan? ¿Qué estás permitiendo que sea lo que te controle tus emociones, tus pensamientos? Permite que sea el Espíritu Santo de Dios y permite que sea la palabra la que fluya de tu interior. Porque solamente Dios, a través de la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarnos, nos puede liberar de esos principios de la antigua naturaleza que nos controlan, ese viejo hombre, ese viejo yo. Permitamos que sea la palabra de Dios la que controle nuestras vidas, nuestras emociones. Solo la palabra de Dios puede edificar. Solo por ella tendremos una estructura o constitución divina. Así que cuando hablamos de edificar, tiene el sentido de añadir para crecer o completar. Nosotros estamos siendo completados por medio de la palabra. Dios nos hizo nuevas criaturas. Y la edificación de esa nueva estructura se produce por su palabra. Podemos ir de un lugar a otro. Podemos exponernos a los mejores maestros, mejores prédicas, diferentes eventos muy nutritivos para nosotros. Pero si no te expones a las Escrituras y las haces parte de tu vida, no existirá edificación o una transformación. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios, a las Escrituras, a la Biblia. Y como hemos dicho anteriormente, no solamente exponernos y ser oidores, sino también ser hacedores, ponerla en práctica y vivir lo que aprendemos por medio de la Escritura. La palabra de Dios produce vida victoriosa para cada uno de sus hijos. Es la espada o el arma que destruye la oposición y las obras de la carne. Es la palabra de Dios en nosotros. La mejor manera de destruir fortalezas mentales es por el estudio de la palabra. Es por la meditación y la práctica de la palabra de Dios. Muchas veces pasamos situaciones o experiencias donde tal vez viene un ataque de ansiedad. Pero si yo estudio las palabras, la conozco y la puedo aplicar en ese momento, puedo citar a Isaías 26:3, donde dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces, de esa forma, de esa manera, utilizando la palabra como esa arma de defensa contra ese dardo que el enemigo trate de poner en mi mente,
¿verdad? Para producir un ataque de ansiedad, yo puedo contrarrestar ese ataque utilizando la palabra de Dios. No hay otra manera de destruir principios mentales, principios emocionales, que no sea por la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, verso 17, dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, hablándole a los de Efesios, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así, según Efesios, Dios nos ha dado un arma que todo creyente tiene a su disposición, que es la palabra de Dios escrita, ¿verdad? La Biblia, la Escritura. Debemos de utilizar la palabra, ¿verdad? La espada del Espíritu para tiempos de batalla espiritual, ya que nos enfrentamos diariamente, cada día, grandes combates que es contra fuerzas espirituales y no contra los seres humanos. La espada, la palabra de Dios, es nuestra arma de defensa para contrarrestar todos esos ataques que el enemigo nos lanza. Así que cuando utilizamos la palabra de Dios, la utilizamos para contrarrestar, ¿verdad?, ese ataque del enemigo contra nosotros. No es para utilizarla en contra de nuestros hermanos, no es para juzgar, señalar, condenar utilizando la palabra, sino la palabra se utiliza para restaurar, para edificar, ¿verdad?, para demostrar el amor, la misericordia de Dios por medio de la Escritura, y que nosotros seamos un reflejo de ese amor hacia nuestros hermanos. También la palabra de Dios es la garantía de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que Dios, en la Biblia dice que Dios, no encontrando a alguien mayor que Él por quien jurar, juró por sí mismo, empeñó su palabra, ¿verdad? Muchas veces cuando hacemos tratos, ¿verdad?, con personas, hacemos un contrato, un papel, firmamos un papel, lo certificamos con un abogado, ¿verdad? Ahí plasmamos nuestra firma. Pero cuando no hay un papel, empeñamos, damos nuestra palabra como señal de garantía que vamos a cumplir. Y así mismo es la palabra de Dios. Toda promesa que Él está escrita en la palabra, todo lo que ha dicho, Él la ha dado como garantía por su palabra, por lo que Él ha dicho. Y dice en Hebreos capítulo 1, verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El escritor de Hebreos nos dice que Jesús es el esplendor de la gloria del Padre y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Si todas las cosas son sostenidas por la palabra de su poder, entonces nuestra vida, nuestra esencia espiritual, solo puede ser sostenida por la palabra de Dios. Tengamos eso siempre presente. Nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra esencia, solo puede ser sostenida por la palabra de Dios. Decía que permanecía en Dios, ¿verdad? Es el resultado de estar ligados con el poder, ¿verdad?, con Él, por su palabra. La palabra de Dios es la garantía de Dios, como bien decíamos, ¿verdad?, hace unos minutos. Pero lo que no está respaldado, lo que no nace de su palabra, no tiene garantía. Lo que Dios habla tiene poder eterno, pero lo que el hombre piensa, muchas veces habla, no tiene poder, ¿verdad?, de garantía de permanencia. Pero permítame decirte, amado amigo, hermano, si una familia, si una persona, ¿verdad?, está sostenida por los principios de la palabra de Dios, no caerá. Puede venir el viento, las olas, la tormenta, pero si está afirmado en Jesús, en la piedra, en la roca, que es la palabra, porque Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que está diciendo es que Jesús es la palabra encarnada, la palabra, ¿verdad?, hecha hombre. Así que si nosotros nos arraigamos de Él por medio de su palabra, podrán venir tormentas, podrán venir vientos, pero no vamos a caer porque estamos sostenidos por su palabra.
Así que si un individuo camina por lo que Dios le habla y ordena sus pasos a lo que la palabra de Dios establece, entonces este individuo, esta persona o esta familia están siendo sostenidos por la palabra de Dios. Fijémonos un momento en la creación. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, lo que es, ¿verdad?, el poder de la palabra de Dios. Lo que Dios hace, lo produce por su palabra. La creación, todas las cosas fueron hechas cuando Dios dijo, y dijo, hagamos la luz, y dijo, háganse, ¿verdad?, sepárese las aguas de la seco, y dijo, ¿verdad?, háganse los animales, las plantas. Cuando Dios habló por su palabra, todas las cosas fueron creadas. Así que lo que nace de su palabra y lo que nos hace tener poder de eternidad es la palabra que está en nosotros. El centro de todo ministerio es la impartición de la palabra. El libro de Hechos nos relata que en la ciudad de Perge, Perge, durante el día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Sabemos que en la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que nuestra fe va a aumentar, va a crecer mientras nos expongamos y escuchemos la palabra de Dios, lo que Dios está hablando y tiene, ¿verdad?, decirnos a nosotros. Así que la palabra de Dios era el factor que hacía que la gente viniera y se reuniera. No era ningún evento, espectáculo que pudieran hacer allí. Era la impartición de la palabra de Dios. Era lo que los motivaba, lo que los impulsaba a ellos a reunirse, ¿verdad? El centro de la actividad ministerial debe ser la impartición de la palabra de Dios. Es importante que como ministros, ¿verdad?, como hijos de Dios, como portadores de su presencia, de su espíritu, compartamos la palabra con otros. Palabra de esperanza, de fe, de ánimo. A veces tenemos a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos, familiares, pasando por alguna situación y la palabra de Dios está en nosotros porque la hemos leído. Ha sido depositada en nosotros y que compartamos esa palabra, que le demos una palabra de fe, de esperanza a esas personas. Por eso es importante saber, ¿verdad?, que lo que la gente necesita es escuchar lo que Dios está hablando a ellos. Es compartir la palabra, lo que Dios ya ha establecido y la palabra de fe y de esperanza que Dios, ¿verdad?, nos ha dejado a nosotros para animarnos, para motivarnos a seguir creyendo, no importando lo que vivamos, lo que veamos, ¿verdad? Y más en este tiempo, sabemos que vivimos en unos tiempos, ¿verdad?, difíciles, pero confiamos en el Señor, que Él nos ha reservado algo mejor. Y cuando escuchamos su palabra, ¿verdad?, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido en el mundo. Son promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra para nosotros. Por eso es importante que debemos escudriñar las Escrituras, estudiarlas, internalizarlas. Los creyentes de Berea buscaron en las Escrituras la razón o el sentido de verdad de lo que enseñaba Pablo. No aceptaban todo lo que oían, sino que lo comprobaban en las Escrituras. Es importante que toda palabra que recibas, que te den, como hacían ellos y como se nos ha enseñado a nosotros, ¿verdad?, que la filtremos por medio de la palabra, que la vayamos a la Biblia, qué es lo que dice Dios, qué es lo que Dios ha establecido en su palabra para nosotros sus hijos. Comprobaban, ¿verdad?, con el manual, con esa autoridad suprema que es la palabra de Dios. Entendían que las Escrituras eran la autoridad para la vida. Por eso es importante que debemos oír la palabra de Dios. Debemos entenderla y dar fruto. Que le pidamos a Dios, ¿verdad?, la capacidad del entendimiento, no tan solo para escuchar la palabra, sino que abra nuestras mentes para poder entender lo que Dios está diciendo. Y sobre todas las cosas, que nos permita abrir nuestros corazones para guardar y atesorar
la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso dice Mateo 13:22, cuando él habla de la parábola del sembrador. Y Jesús dijo en la parábola, ¿verdad?, que la tierra buena es el que oye la palabra y la entiende, da fruto y produce, uno a 100, uno a 60, otro a 30. El que oye la palabra de Dios y la entiende, como resultado, da fruto. Así que lo primero que tenemos que hacer es oír la palabra. Y luego tenemos de entenderla. Hay gente que, ¿verdad?, que muchas veces no entienden simplemente porque no han escuchado. Sin las Escrituras no puedes entender a Dios. Y es importante, ¿verdad?, que debemos desear la palabra. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, ¿verdad?, Pedro nos recomienda que deseemos la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. El deseo por la palabra de Dios es la preservación de la vida. Los niños recién nacidos demandan leche, porque si no la obtienen, mueren, no pueden sustentarte. Asimismo, nosotros debemos de procurar alimentarnos, ¿verdad?, recibir esa palabra de Dios, que es nuestro alimento. Y estos niños, ¿verdad?, cuando nacen, requieren esta leche continua y metódicamente. La demandan con lloros el obtenerla y no se conforman con un poco esporádicamente. Usted le da a un niño un biberón lleno de leche y le da para que dé un sorbito y se lo quita. Él no se va a quedar satisfecho, sino va a comenzar a llorar porque necesita más. Así nosotros debemos de anhelar y querer más de la palabra de Dios. No conformarnos con un poquito, sino que debemos de anhelar, desearla, añorarla, que la necesitemos en todo momento, cada día. Así que, así como los niños, ¿verdad?, los bebés anhelan y necesitan esa leche, así nosotros debemos buscar con ansias ser alimentados por Dios a través de su palabra. Mi amado amigo, hermano, que estás conectado, escuchando este mensaje, te invito, ¿verdad?, a que procures, ¿verdad?, leer, escudriñar la Escritura, hacerlas tuyas, ese alimento espiritual que te fortalece, así como procuramos alimentarnos cada día, alimento para sostener nuestro cuerpo físico, que con más ímpetu y con más deseo añoremos alimentar nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, que nos da esa comunión, ¿verdad?, con Dios, y nos fortalece, nos limpia y nos prepara para los planes divinos que Él tiene para cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, aprender, ¿verdad?, la palabra, aplicarla como manual de vida. Que podamos entender, como bien dije al principio, que la palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro faro, el que ilumina nuestro camino, pero que también es nuestro mapa, que es el que nos guía, nos da la dirección correcta por el camino que debemos de andar. Te invito a orar en esta noche. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra que es viva, es eficaz. Gracias por tu palabra que es nuestro alimento espiritual, es nuestro faro, nuestra luz que ilumina, ¿verdad? Es nuestro mapa que nos da guianza. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a retener tu palabra, ayúdanos a entenderla y a usarla como arma de defensa en contra de las acechanzas y las tentaciones del enemigo. Guárdanos, Señor, de usarla en contra de las personas. Dios, te pido, Señor, y anhelamos que tu palabra esté viva y activa en nuestras vidas, Señor. Que las Escrituras nos ayudan a examinar nuestros pensamientos y que nos convenzan de vivir como vivió Jesús. No podemos vivir sin tu palabra porque nos ofrece una forma de conectarnos, de conocerte más a fondo, a más profundidad, Señor. Te pedimos, Señor, te pido en esta noche que continúes, Señor, revelándote y fortaleciéndonos, Señor,
a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado amigo, hermano, te bendigo. Confiamos en el Señor que cada día, ¿verdad? El Señor, por medio de tu palabra, te muestre ese camino, te muestre, ¿verdad? Esa verdad que es Él, la que nos lleva al Padre, y que día a día añoremos y estudiemos la palabra y que aprendamos a aplicarla como alimento espiritual a nuestras vidas, pero también que la aprendamos a usar como esa espada, como esa arma de defensa en contra de las acechanzas del enemigo. Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor esté con ustedes en todo momento. Bendiciones.